Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en esta mesa de discusión, en este 8º Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. El tema 7, Economía, Educación y Legislación del Agua. Nosotros vamos a abordar hoy una discusión sobre experiencias de educación ambiental para la conservación del recurso hídrico. Nuestra mesa está conformada por un equipo interdisciplinario. Siguiente, por favor. En nuestro equipo, liderado por el doctor Cristian Moreira Segura, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, también está conformado por profesores del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Manizales, la profesora Gloria Janet Flores, también tenemos profesora Ángela Alzate, al profesor Javier Naranjo y quien les habla, quien será la moderadora de la sesión, Paola Calderón. En esta sesión entonces vamos a abordar diferentes casos, 3 casos específicamente, un caso sobre humedales altoandinos que nos lo compartirán las profesoras Gloria y Ángela, un caso sobre acueductos rurales y hoy finalmente un caso del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Manizales en Colombia, que lo compartirá el profesor Javier Naranjo. A partir de estos 3 casos, al final abordaremos la pregunta orientadora de la mesa, que es ¿cuáles son los factores claves para la efectividad de los procesos de educación ambiental? Me permito entonces darle la palabra a Gloria Janet Flores, la profesora que nos va a compartir el caso sobre humedales altoandinos. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, la experiencia que vamos a compartir nosotros desde la Universidad Católica de Manizales, desde el Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales, hemos venido trabajando por 10 años en una zona que es muy vulnerable, que es una zona de páramo, y específicamente trabajando en humedales altoandinos, desarrollando proyectos de participación comunitaria y educación ambiental, especialmente en procesos de identificación y valoración de servicios ecosistémicos de humedales. Como les decía, esta es una zona de páramo que se encuentra en el centro del país, en el centro de Colombia, y corresponde también a una zona de recarga hídrica muy importante como abastecedora de agua del municipio de Manizales. Siguiente, por favor. Bueno, hablamos de humedales como todos esos ecosistemas cuyo componente fundamental es el agua, ¿cierto? En el cual se forman ambientes intermedios que varían permanentemente inundados y normalmente secos. Estos sistemas influyen desde luego todos los niveles de diversidad biológica que allí pueden sustentar. Los humedales altoandinos se encuentran en las zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, y esto pues tomado como referencia de la Convención Ramsar. Como les decía ahorita, venimos trabajando en un sector que se llama el 8 y Páramo de Letras, que está en la parte alta de la cuenca del río Chinchiná, y que hace parte de los municipios de Villa María y Manizales. Adelante. Este es un poco también de contexto. Tenemos diferentes tipos de humedales, como vemos allí, por ejemplo, el humedal del nacimiento de Río Blanco, que justamente allí es donde se encuentra el nacimiento de la principal fuente abastecedora de acueducto del municipio. Tenemos el humedal de la Laguna Negra también, que también hace parte del nacimiento del río Chinchiná. Y tenemos otro tipo de humedales, como diferentes fuentes hídricas y nacimientos, como aparece allí, como la fuente de Azufrales. Adelante. Bueno, estamos hablando del departamento de Caldas y parte del Tolima también, con unas problemáticas como vemos allí en la parte inferior de la diapositiva, donde vemos que algunos humedales han perdido sus espejos de agua y tienen un proceso de decrecimiento como tal de los espejos de agua, y nos encontramos con esta problemática. Nosotros venimos trabajando sobre alturas sobre el nivel del mar entre los 2.500 y los 3.700 metros, donde encontramos actividades productivas muy asociadas con estos ecosistemas,
como la ganadería, la agricultura y en gran parte pues la minería. Y como vemos también en la otra fotografía, donde está el mapa de la cuenca del río Chinchiná, es una zona de recarga hídrica bastante importante. Adelante. Hay unas características propias de la población, donde estamos hablando de comunidades que son de páramo. Allí nosotros encontramos personas con un nivel de escolaridad generalmente bajo, las personas pues que se encuentran dedicadas a labrar la tierra, ¿cierto? Y también encontramos a estudiantes de las escuelas y los colegios, aproximadamente con niños en edad primaria entre los 7 y 10 años, y en secundaria hasta los 18 años, 15, 18 años aproximadamente estamos encontrando esta población. ¿De dónde sale este proceso? Este proceso sale primero desde el año 2011, 2010, venimos trabajando sobre las percepciones sociales, porque es muy importante entender cuál es la percepción que las comunidades tienen frente a los ecosistemas y poder analizar un poco cuál es esa relación. Para poder hacer procesos de educación ambiental, pues requerimos de entender un poco cuál es esa relación hombre-naturaleza para saber cómo abordar el proceso de educación. Hemos trabajado sobre análisis participativos de identificación de servicios ecosistémicos, valoración participativa de los humedales. Estamos trabajando sobre valoración participativa para entender un poco cuál es el valor del ecoturismo en 3 humedales del departamento, y actualmente pues venimos desarrollando un proceso muy bonito de educación ambiental en esta zona, involucrando no solamente a la comunidad estudiantil, sino también a la comunidad general. Adelante. Digamos que hemos tenido algunos resultados importantes, donde pues el principal resultado es poder involucrar a la comunidad en esos procesos, poder hacer parte de los procesos de identificación del entorno. Cuando conocemos lo que tenemos, pues indiscutiblemente es mucho más fácil poder abordar procesos de recuperación del ecosistema y de conservación del mismo. Entonces, con ellos hemos aplicado pues métodos de valoración contingente, hemos realizado una construcción participativa de la zonificación, entendiendo también un poco lo que les decía ahorita, de cómo poder entendernos como parte de ese ecosistema. Entonces hemos abordado diferentes formas de realizar este proceso participativo de educación ambiental, tanto con adultos como con niños, entendiendo también un poco que cuando trabajamos con niños la receptividad es mucho más fácil para entender este tipo de proyectos. Adelante. Hemos desarrollado también procesos de sensibilización con nuestros estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental y de Semillero de Ecosistemas Estratégicos, en donde los niños y los jóvenes son claves, donde hemos utilizado algunas herramientas dentro de los talleres, no solamente desde los mapas sociales, sino también cómo pintamos nuestro mundo, cómo nos ubicamos y cómo nosotros pintamos lo que vemos, y cómo los niños dibujan la importancia y los servicios ecosistémicos los plasman a partir de la pintura. Pero también en estos procesos de educación hemos hecho parte de las mesas de gobernanza de páramos, donde hemos trabajado no solamente ya con la comunidad, digamos, que vive justamente en el páramo, sino también con los propietarios, que en su gran mayoría viven acá en las zonas urbanas. Entonces, hemos tratado de involucrar a toda la comunidad para entender también un poco, no solamente cómo funciona esta gobernanza del páramo, sino también cómo involucrar esos procesos que sean mucho más efectivos en torno a la sensibilización del cuidado del páramo y de los humedales. Adelante. Bueno, tenemos unas reflexiones finales.
Hay una necesidad de, cuando hacemos procesos de educación y de sensibilización, esa importancia del reconocimiento del entorno para poder hacer procesos de educación ambiental. Definitivamente es muy importante que la comunidad reconozca cuál es el potencial que tiene, cuáles son los servicios y las funciones que prestan los ecosistemas sobre los cuales se encuentran rodeados, para saber también cómo hacer procesos, digamos, que los sensibilicen como tal. La participación comunitaria debe ser el punto de partida para hacer procesos de valoración de ecosistemas. Siempre la participación comunitaria, ningún proyecto definitivamente funciona y es sostenible si no hay un proceso de participación comunitaria. Y hay un aspecto, digamos, acá también una reflexión, y es que ahorita les mencionaba ese último proyecto que es de educación ambiental en esta zona de Páramo, que hace, digamos, relación en este año. Tenemos una situación que es una época de COVID, y para nosotros ha sido fundamental el uso de herramientas como la radio para este proceso, donde en cada uno de los programas radiales que nosotros realizamos, los realizamos semanalmente, incluimos a la comunidad. Y entonces la comunidad hace parte del programa. Esto hace que ellos se quieran escuchar en cada uno de los programas también, y que se riegue, como decimos coloquialmente en Colombia, se riegue un poco la bola de cómo escucharnos en la radio. Entonces, generamos una cartilla. Esto acá me voy a poner un poquito. Generamos una cartilla. A partir de esa cartilla, todo el contenido de la cartilla lo estamos transmitiendo por radio, pero a la vez hacemos parte de la comunidad de cada uno de los programas para que ellos también se escuchen. Luego, todo este material queda en las escuelas y colegios para que se pueda incluir dentro de las asignaturas, especialmente de ciencias naturales. Los niños les encanta también escucharse en su programa, desde luego, y pues hacerlos a ellos protagonistas es sumamente importante para poder que, digamos, que este proceso sea mucho más enriquecedor. Muchas gracias. Profesora Gloria, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tan valiosa que ya lleva más de una década, bueno, aproximadamente una década de trabajo con un equipo que has liderado desde el programa de Ingeniería Ambiental. Ahorita vamos a retomar ciertos aspectos de importancia con respecto a esta trayectoria tan importante que va desde las percepciones sociales hacia los procesos de autogestión comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, nuestra segunda experiencia está a cargo del profesor Cristian Moreira. Profesor Cristian Moreira es directivo del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, DOCINADE. Es un doctorado interinstitucional entre el TEC, la Universidad Nacional de Costa Rica y la UNED, y precisamente él lidera el énfasis en cultura y gestión ambiental. Profesor Cristian, bienvenido. Y muchas gracias por contarnos hoy la experiencia sobre acueductos rurales en Costa Rica. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esas experiencias. Siempre es un gusto participar en este tipo de actividades donde damos a conocer un poco de lo que nosotros realizamos y compartimos esas experiencias, y al mismo tiempo pues nos nutrimos de las experiencias que comparten los demás. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una experiencia que consideramos es bastante exitosa y que se denominó en su momento Educación No Formal para la Conservación del Recurso Hídrico en la Comunidad. Este programa de educación ambiental estaba gestado en la región ultranorte de Costa Rica, que es una región fronteriza que limita con Nicaragua. Es una región justamente bastante importante para el país en términos de la producción hidroeléctrica, en términos de la producción de vegetales y cítricos, y también en la producción de carne y leche. Tiene características sumamente importantes, como por ejemplo tiene la región de La Fortuna, que es el lugar de mayor visitación turística en nuestro país, y obviamente tiene características de relevancia, pues una de las universidades públicas de Costa Rica, que somos nosotros, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, tiene una gran actividad académica en esta región. Entonces, en ese preámbulo podríamos ver la siguiente diapositiva, por favor.
En ese preámbulo les quiero indicar que, bueno, la experiencia se desarrolló primariamente en 2 comunidades. Digo primariamente porque de manera oficial, para efectos de la universidad, fueron estas 2 comunidades, pero tuvo participación de otras comunidades, donde también tuvimos efectos muy positivos. Estas 2 comunidades primarias fueron El Futuro y la comunidad de Santa Rita. Como ustedes pueden ver, estas comunidades son comunidades rurales enclavadas prácticamente en la montaña, donde tenemos características particulares de sus habitantes, que ya nos vamos a referir a eso, y que eso permite que las características propias de este plan de educación ambiental que se desarrolló, pues fueran eficaces y fueran bastante efectivas. La siguiente, por favor. En este contexto, pues la idea de esta iniciativa de educación ambiental surge a partir de las experiencias que se han tenido con lo que nosotros denominamos ASADAS, que son asociaciones administradoras de sistemas de acueductos o alcantarillados comunales. Básicamente son acueductos rurales. Nos vamos a referir a ellas como ASADAS en el nombre corto. Hemos tenido bastante relación con ellos en proyectos de investigación, proyectos de extensión y trabajos de tesis de los estudiantes de nivel universitario en diferentes áreas. Entonces, esa visión general que tenemos de la comunidad y de esta zona nos deja ver la problemática que existe y como universidad, pues, tomamos las riendas y decidimos hacer un abordaje para solucionar de alguna manera esas necesidades encontradas. No tenían iniciativas de capacitación ni de educación ambiental en ninguno de estos acueductos. El alto grado de organización que tienen fue un elemento importante que nos motivó a trabajar con ellos de manera directa. Tampoco existían programas de educación ambiental enfocados en los usuarios de acueductos rurales. Lo que predominaba era lo que se denomina como activismo, que son actividades aisladas que se relacionan con la educación ambiental o con el elemento ambiental, pero no tienen un impacto directo y no permiten pues valorar si son efectivas o no. También existía mucha anuencia y mucho interés de los acueductos en participar en estas capacitaciones. El tema hídrico en nuestro país, Costa Rica, está en la agenda nacional y obviamente está presente en la agenda internacional y eso lo revierte de una característica importante para dar impulso a actividades de estas. Y estamos enmarcados pues en ese concepto que se denomina la nueva cultura del agua, donde lo que se premia es la participación ciudadana en procesos de cuidado y de conservación del recurso. La siguiente, por favor. En ese contexto y a partir de esas experiencias pudimos identificar la población meta que teníamos, básicamente con características particulares que nos permitieron diseñar un plan de educación ambiental a la medida para estas comunidades. Eran familias constituidas por 2 menores de edad en el hogar, constituidos por 3 adultos, tienen más de 10 años de residir en la zona, estudios de primaria, en la mayoría de los casos no llegaban a secundaria, menores de 40 años, son adultos jóvenes, no son parte de ningún grupo organizado que cuide el recurso hídrico, tenían muy claro cuál era el costo que tenía el recurso hídrico en términos monetario, en términos de los colones que debían pagar, pero no conocían sobre cuál era el valor que tiene el agua para la vida, por ejemplo, y tenían una disposición muy positiva a participar en estas actividades. La siguiente. Estos elementos entonces nos dibujan ya un perfil de participante con características muy determinadas y entonces a ese participante fue el que tratamos de llegar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con actividades primero donde socializábamos la idea de la propuesta de investigación o la investigación como tal, donde nos reuníamos con ellos, escuchábamos sus necesidades, escuchábamos también cuáles eran las fortalezas que tenían ellos como grupo organizado y decidimos hacer actividades, primero de sensibilización y posteriormente actividades de educación ambiental, donde fomentábamos el pasar de esa sensibilización a acciones concretas en favor del resguardo del recurso hídrico. Aquí podemos ver algunas tomas donde para poder iniciar el proceso, pues tuvimos unas imágenes aéreas porque muchos de ellos no conocían de dónde venía el agua que recibían en sus hogares. No tenían idea de que ese recurso que tenían en sus casas pues provenía de la montaña y que para extraerlo de la montaña era un proceso bastante laborioso y que requería bastante dinero para poderlo transportar. La siguiente. Entonces, ese elemento pues, nos permitió identificar
cuáles son las debilidades que tenían estas comunidades en materia de educación ambiental, y a partir de esas debilidades generamos competencias generales que iban a ser abordadas en el plan y en la propuesta de educación ambiental que se desarrolló con ellos. Estas debilidades fueron transformadas en competencias específicas, donde abordamos 3 niveles. Bueno, las competencias que son de nivel personal para cada uno de los individuos, las competencias a nivel familiar, que es el entorno inmediato que tienen los individuos, y luego a nivel comunal, que es básicamente el conjunto de esos núcleos familiares agrupados y que dan un resultado pues más positivo en función de lo que esperábamos, que era la participación comunal en la problemática que enfrentaban los acueductos rurales de la zona. A partir de todo esto, pues se diseñó un plan de educación ambiental donde teníamos definidos cuáles eran los temas que requeríamos, cuáles eran los conocimientos que los participantes debían tener, al igual que cuáles eran las habilidades y las destrezas necesarias que se requerían para ejecutar acciones ambientales. Obviamente todo esto en un marco donde se hacían evaluaciones del proceso para identificar qué tanto se adquirían esas competencias y si debíamos de algún modo reorientar el proceso pues para que fuese más efectivo y tuviese el resultado que nosotros queríamos. En este sentido, podríamos ver la siguiente lámina. En este sentido, aquí vemos reflejado pues el constructo que teníamos de cómo iba a ser el desarrollo, primero a nivel individual, posteriormente a nivel familiar y después a nivel comunal. Esto nos permitía que hubiese un abordaje integral del proceso, empezando por lo más importante que siempre es el individuo y terminando pues con su entorno inmediato, con su entorno comunal, que al final de cuentas era donde teníamos la problemática que estábamos abordando. El siguiente, por favor. Todo este proceso fue un proceso estructurado que nos llevó a diseñar no solamente una propuesta metodológica, nos llevó no solamente a realizar talleres, sino a generar materiales, que esos materiales fueron aplicados en la comunidad, en las diferentes comunidades, y posteriormente fueron validados por un proceso de validación de expertos y de aplicación en comunidades diferentes. Eso nos llevó a la generación de un libro que contiene todas las actividades y que esas actividades están diseñadas justamente para la conservación del recurso hídrico. Este material lo tenemos disponible a nivel nacional y pronto lo tendremos a nivel internacional con un material, con un ebook para que sea pues adquirido y descargado desde cualquier parte del mundo. Pero en este momento lo estamos utilizando a nivel local para generar esos procesos de educación ambiental con otras comunidades que tienen problemáticas similares y que pueden ser abordadas con este enfoque de educación ambiental participativa. El siguiente, por favor. El reto que tenemos, pues, es un reto bastante interesante. En nuestro país, estos acueductos rurales o azadas tienen una gran cantidad de distribución a nivel nacional. Aproximadamente tenemos 1.543 azadas o acueductos rurales distribuidos a lo largo y ancho del país. Y todos ellos, pues, tienen la misma problemática donde no tienen estructurados procesos de educación ambiental. Entonces, este recurso, esta herramienta que nosotros planteamos, nos funciona pues como ese elemento diseminador. Estamos justamente en proceso de divulgación y en proceso de capacitación. Tuvimos la problemática del COVID, lo cual nos ha atrasado un poco, pero nuestra intención es distribuirlo a lo largo y ancho de nuestro país. Para resumir lo que acabamos de decir, nuestra intención es tomar este conocimiento que ha sido generado a nivel local en la región y poderlo extender a lo largo y ancho del país y trascender a otras fronteras, pues justamente para generar ese aporte a partir del desarrollo de competencias ambientales. Profe, muchísimas gracias por su presentación, una síntesis que nos permite vislumbrar elementos de interés para comprender estos procesos metodológicos en la educación ambiental y también ya podemos entrever algunos elementos claves en estos procesos comunitarios. Ahorita los vamos a retomar también en el momento de la discusión. Vamos ahorita con la tercera experiencia, el caso del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Manizales, a cargo del profesor Javier Mauricio Naranjo, quien también es un líder en el programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica de Manizales. Profe, bienvenido.
Muchas gracias, Paola. Un saludo para todos los que nos están viendo. Un placer estar compartiendo con otras universidades en otros países estas experiencias de educación ambiental. Quiero contarles un poco sobre el contexto de lo que les voy a exponer. Pues Manizales es la ciudad que ustedes ven en la fotografía. Somos la capital del departamento de Caldas. Caldas es un departamento pequeño en tamaño, es el número 28 de 32. Somos de los departamentos más pequeños que estamos en la centro occidente de Colombia. Estamos en plena cordillera central, estamos muy cerca al Nevado del Ruiz y a un parque natural nacional de los Nevados, donde encontramos también otros sistemas de volcanes y nevados, y también estamos a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Nuestra actividad por muchos años fue netamente cafetera, y ahorita tenemos un poco de industria y agroindustria que nos permite ubicarnos como el 8º departamento en competitividad en Colombia. Pues como somos tan pequeños, quiero como contarles un poco las proporciones. Bogotá, que es la capital, tiene más de 8 millones de habitantes. Manizales, que es la capital del departamento de Caldas, tenemos 480.000 habitantes escasamente. Entonces, es una de las ciudades intermedias de Colombia, pero tenemos una dinámica académica e industrial muy interesante. En cuanto a académica, somos considerados una ciudad universitaria y a pesar que somos tan pequeños, tenemos más de 6 universidades en la ciudad, lo que ha permitido que se conforme un sistema universitario de Manizales con una alianza en la cual nosotros empezamos a cooperar, y dentro de esas cooperaciones pues tenemos una línea de trabajo específica que la llamamos Suma Ambiental. ¿Por qué? Porque las universidades tenemos un acompañamiento muy interesante al ente gubernamental, a todos los procesos de ciudad, y en uno de esos procesos de ciudad precisamente trabajamos el tema de educación ambiental a través de una de las estrategias que la Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia nos da. Y esta diapositiva quiero contarles pues un poco cómo está la estructura, la política de educación ambiental. Tenemos una política que nos rige a nivel nacional y que nos invita a trabajar la educación ambiental desde diferentes frentes o diferentes estrategias. Una de las estrategias es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que puede ser municipal o puede ser departamental. La idea de estos comités es descentralizar, digamos, el tema de educación para que pueda ser contextualizada con la realidad de cada uno de los territorios, tener unos mecanismos de autonomía y mecanismos de gestión que permita articular a las diferentes instituciones y entidades que quieren hacer educación ambiental en el municipio. Ahora ya tenemos otra estrategia que se llaman los proyectos ambientales escolares. Esa es la estrategia estrella para, digamos, la educación básica y media, para trabajar los temas de educación ambiental, y a nivel universitario se tiene la estrategia de los proyectos ambientales universitarios para mirar todo el tema de la transversalización, pero a nivel de educación superior. A nivel comunitario, se tiene una como estrategia los PROCEDAS, que se llaman los proyectos de educación ambiental comunitarios, y lo que permite es que los líderes de los diferentes barrios y territorios puedan establecer unas estrategias también de educación ambiental de acuerdo a los problemas de su contexto, de su territorio. Digamos, acá las ciudades están subdivididas en lo que nosotros llamamos comunas. Entonces, en cada comuna y en cada barrio hay unos líderes, y la idea es que estos PROCEDAS se promuevan dentro de los líderes. Y también pues se promueve que se conforme una red de profesores de educación ambiental que se llama la red PRAE, y a nivel de los jóvenes, desde el Ministerio de Ambiente se promueve una red que se llama Jóvenes por el Ambiente, Jóvenes de Ambiente, y es desde el punto de vista juvenil cómo se pueden promover todas esas acciones de educación ambiental y de acciones hacia mejorar la calidad ambiental del territorio. Lo que les voy a explicar ahora entonces es ya desde el CIDEAMA cuál ha sido la experiencia que hemos tenido. Entonces recordemos que el CIDEAMA es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal. Allí nos encontramos, tiene que ser liderado por la alcaldía del municipio, en este caso la alcaldía de Manizales, a través de su Secretaría de Educación y su Secretaría de Medio Ambiente. Pero ahí nos convocamos las universidades, nos convocamos las empresas prestadoras de servicios públicos, las ONGs y aquellos movimientos también de base social que estén interesados o que tengan procesos educativos ambientales en la ciudad. En Colombia tenemos estas 5 líneas priorizadas que se deben manejar, digamos, a través de las estrategias de educación ambiental,
una enfocado hacia el agua, y lo que yo quise poner en esta diapositiva es que la educación ambiental no puede ir desarticulada con los instrumentos de planificación. ¿Por qué? Porque los instrumentos de planificación permiten tener un diagnóstico del territorio y la educación ambiental tiene que ser contextualizada con esa realidad territorial. Entonces, por ejemplo, la línea de agua que tiene que verse en educación ambiental, pues debe estar articulado con los PONCA. ¿Qué son los PONCA? Son los planes de gestión integral de cuencas hidrográficas. Entonces ahí tenemos un diagnóstico sobre la realidad del recurso hídrico, cuáles son las ofertas, cuáles son las demandas, cuáles son los conflictos que se tienen, cuáles son las poblaciones que se tienen. Y entonces a partir de ese PONCA se pueden surgir todas esas necesidades de formación y de educación. Recordemos que esos instrumentos de planificación, para que sean exitosos, como lo decía Cristian o lo decía Gloria, son participativos, o sea que deben tener una visión desde las necesidades que determina la población. Otra línea que maneja el CIDEAMA son los residuos, y en Colombia tenemos un instrumento de planificación municipal para el manejo de residuos que se llaman los PGIRS, que son los planes de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, al igual que en el agua, en los residuos también podemos articularlo con un instrumento de planificación. También el cambio climático es uno de los ejes fundamentales de lo que se tiene que trabajar en el CIDEAMA y en estos temas de educación ambiental. Y tenemos ya un instrumento de planificación en Colombia que se llaman los planes integrales de gestión y adaptación al cambio climático. Cada territorio, cada departamento tiene su plan de gestión integral al cambio climático. También un tema importante es la biodiversidad, y ahorita pues ya con todo lo que se está moviendo con biodiversidades, digamos, Manizales es una ciudad muy interesante que tiene una biodiversidad urbana muy interesante con muchos ecoparques. Entonces, digamos, es un tema que está tomando relevancia y obviamente todo transversalizado en la gestión del riesgo. Ahora, el proyecto que les voy a exponer, que ha salido, digamos, en este contexto, ha surgido más, va enfocado más hacia las instituciones educativas, cómo los PRAE, los proyectos ambientales escolares, se pueden fortalecer o por qué de pronto no funcionan bien. Y se generó como una especie de diagnóstico. La falta de contextualización de los proyectos. Muchos de esos proyectos ambientales escolares no estaban formulados de acuerdo a los problemas ambientales de su territorio. Entonces, eso hacía que, digamos, no se pudiera articular muy fácil, no fuera problematizado. También no se articulan bien los recursos. Hay muchas entidades que de pronto iban de forma desorganizada a las instituciones y ponían su tema en la agenda. También había mucho activismo, como también se presentaba Cristian, y era muy difícil que se pudiera manejar una transversalización de la educación. El proyecto ambiental era un proyecto aislado y no estaba articulado, no está articulado ni siquiera en este momento ni al currículo ni al proyecto educativo institucional. Entonces, ante estas necesidades, nosotros hicimos un proyecto con la Alcaldía de Manizales, con la Secretaría de Educación, y trabajamos en dos frentes. Uno, queríamos trabajar con las instituciones educativas por comunas y trabajar un diagnóstico ambiental participativo para que ellos pudieran conocer las necesidades ambientales de su territorio. Y paralelamente empezamos a hacer unas discusiones sobre cómo podría lograr eso tan difícil que es la transversalización, que lo hacíamos a través de una teoría que se llama las adherencias curriculares. En lo que me queda de minutos me voy a enfocar en el espacio de participación y cómo nos fue con el diagnóstico ambiental participativo. Este diagnóstico ambiental participativo lo trabajamos por comunas. En una comuna puede agrupar varios barrios y esos varios barrios puede agrupar varios colegios. Entonces nosotros hicimos un taller por cada comuna, entonces se encontraban los colegios que ocupaban el territorio, un mismo territorio en común. Y también no solamente lo hicimos a nivel de colegios, instituciones educativas, sino que invitamos a los líderes comunitarios. Normalmente no había mucho diálogo entre los líderes comunitarios y las instituciones educativas que hay en el territorio. Entonces fue un punto de encuentro muy interesante. El mapa parlante fue una herramienta importante porque ellos se pudieron ver en el territorio, espacializarse, identificar cuáles son todas sus infraestructuras, pero también localizar y focalizar cuáles son los problemas ambientales más determinantes que se puedan generar. Y resumíamos todo con una matriz DOFA para poderle dejar a la comunidad
comuna, cuáles son esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tenían en torno a los conflictos ambientales que se presentaban. Acá ya como resultados, pues digamos, quise enumerar como unas experiencias bien interesantes. Lo primero es el reconocimiento del territorio y no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino un reconocimiento del territorio desde las potencialidades y problemas ambientales. También un diálogo entre instituciones, un diálogo intergeneracional, cuando se encontraban los líderes comunitarios que vivían muchos años en el territorio, con los chicos que apenas estaban creciendo y están aprendiendo a tener conciencia y empiezan a encontrar esa historia del territorio, a reconstruirla. Mira, acá donde estaba este edificio antes había un ecosistema, o donde está esta carretera antes había un riachuelo, o hemos mejorado la conservación. Bueno, tanto aspectos positivos como negativos. Fue muy interesante ese diálogo intergeneracional. Y también el diálogo de los líderes comunitarios con la institución educativa. En esos territorios, las instituciones educativas pueden tener muchísimo mayor influencia en la transformación del territorio y no solamente limitarse a lo que pasa internamente. Y también identificamos otros actores y también fue enfocado a que pudieran reconocerse como actores de cambio, no solamente reconocer los problemas, sino cuáles son los cambios que nosotros podemos hacer. A la ciudad de Manizales, a través de este taller, les dejamos por cada comuna, miren, tenemos todas las comunas y también el área rural, unos problemas priorizados. Si utilizamos este método de semáforo, lo que está en verde, pues es lo menos problemático en cada uno de estos componentes: residuos sólidos, recurso hídrico, recurso aire, gestión del riesgo, suelo y biodiversidad, y los que están en rojo son problemas prioritarios para esa comuna. ¿Qué permite esto? Que entonces su proyecto ambiental escolar pueda tener una vocación, no apuntarle a todo al mismo tiempo, sino apuntarle a aquel aspecto o componente ambiental que sea más prioritario de acuerdo a la realidad. Como podemos ver, de las 11 comunas, 3 comunas fueron crítico el tema del recurso agua y 4 comunas, acá estaba haciendo, sí, 4 comunas, crítico con el recurso agua. Por ejemplo, 2, el recurso agua es un problema intermedio, y solamente 3, digamos, no, el problemática de agua no era lo más importante. De las reflexiones finales que nos dejó esta experiencia es que para poder fortalecer los proyectos ambientales escolares tenemos que hacer una evolución de que no sean temáticos, sino que sean problemáticos. Los proyectos ambientales tienen que enfocarse hacia problemas reales del territorio para poder no solamente entenderlos, sino también encontrar las potencialidades para la solución a nivel comunitario, del empoderamiento de las personas. También que la pedagogía experiencial y constructivista es como las más recomendadas para poder lograr esa conciencia y lograr esas competencias y los cambios en comportamientos que queremos hacer. Y si encontramos un factor común en las instituciones educativas, y es que de la forma más efectiva para poder lograr esa transformación y poder, digamos, conectar sentimientos con pensamiento, lo que llaman sentipensamiento, es a través del arte. Digamos, los proyectos ambientales escolares más exitosos fueron los que estaban conectados con expresiones artísticas, donde querían comunicar de una forma estética, digamos, mensajes o hacer campañas institucionales. Bueno, esto era lo que queríamos compartirles desde la experiencia del CIDEAMA. Profesor Javier, muchas gracias por esta explicación que nos permite evidenciar la importancia de aplicar estrategias desde el marco político normativo en Colombia, en este caso desde la Política Nacional de Educación Ambiental. Y muy interesante lo que nos cuentas, que empezó desde una cartografía social y que terminó en una priorización de manera integral, no solamente incluyendo el recurso hídrico, sino otros temas ambientales. Bueno, llegó el momento de conversar un poco con nuestros invitados. Invitamos entonces al profesor Javier, a la profesora Ángela Alzate, a la profesora Gloria Flores, al profesor Cristian, para que estemos en este momento final donde vamos a abordar esas reflexiones sobre los factores claves para la efectividad de la educación ambiental. Hemos venido trabajando en alianza entre la Universidad Católica de Manizales y el TEC de Costa Rica
en proyectos que nos permitan articular todas estas experiencias y conocimientos para aportar a la educación ambiental desde diferentes frentes. Entonces, bueno, voy a invitar primero a la profesora Ángela Alzate, quien también es líder en los procesos de legislación ambiental, de hidrología, desde nuestro programa de ingeniería ambiental en la UCM, para que nos cuente sus reflexiones finales sobre esos factores claves que aportan a la educación ambiental efectiva. Bueno, un saludo especial, compañeros y a los que nos encuentran escuchando. Muchas gracias por el espacio tan enriquecedor y por esas presentaciones tan, pues realmente es muy, digamos, muy corto el tiempo para expresar todo lo que se tiene que decir frente a los procesos, pero bueno, tratamos de lograrlo. Consideramos a través de la experiencia en humedales altoandinos específicamente y en las comunidades y trabajando con las comunidades de páramo, que en estos procesos de educación ambiental es importante generar un espacio de confianza, ¿cierto? Un espacio donde podamos entender un poco las circunstancias y el contexto de las comunidades, ¿sí? Tenemos previamente un líder, ¿sí? Un representante de la comunidad que nos está dando información acerca de la comunidad, pero pues ya ir allá es otra cosa. Entonces, escuchar las necesidades, ¿sí? Escuchar las razones por las cuales se actúa y no entrar a juzgar. O sea, nosotros no tenemos por qué juzgar a las comunidades porque nosotros no estamos viviendo el día a día, ¿cierto? Nosotros simplemente somos, pues escuchamos y al contrario tenemos más que aprender de ellos que lo que ellos tienen que aprender de nosotros. Cuando bajamos un poco el rol de académicos y de investigadores y nos ponemos en un papel simplemente de escuchar, ¿sí? Y de tratar de traducir eso a un tema de investigación y acción participativa. Esas herramientas como los mapas parlantes o cartografía social, el tema de los árboles de problema o las matrices DOFA, pues nos dan una información, pero pues esto no es una guía estática porque todas las comunidades varían, las necesidades son diferentes y la población es distinta. También entendimos que las reuniones deben ser muy cortas porque son personas que tienen mucho que hacer, o sea, ellos están pensando, la señora está pensando en el almuerzo y el señor está pensando en que tiene que ir a alimentar el ganado, ¿cierto? O que tiene que ir a darle vuelta a los cultivos. Entonces, debe ser un espacio, como se dice, light, ¿cierto? O sea, un espacio realmente de no, si utilizamos herramientas de entrevistas estructuradas, pues también el diálogo de saberes es importante. O sea, escucharlos porque las conversaciones se van a veces por otro camino y resultan hablando de cosas que ni siquiera se habían puesto en la mesa y no se habían abordado. Pero eso es tan enriquecedor cuando uno ya está construyendo el documento y es una información tan valiosa que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar es empatía y saber que realmente esos procesos son demasiado importantes como se den. También ser flexibles. Yo pienso que un factor clave es ser flexible, saber que si teníamos programado dentro del cronograma subir 2 veces, pues si hay que subir una tercera vez porque las personas no llegaron, por ejemplo. Entonces, cuando hay esa rigidez, que no, es que tenía que ser en el momento exacto, no porque la comunidad va dando respuesta a las, pues digamos, necesidades que tiene del día a día y participar antes de sentirnos agradecidos porque las personas quieren o porque la comunidad quiere aportar en estos procesos. Muchas gracias, profe Ángela, por los aportes. Invito a la profesora Gloria Janet para que nos complemente también su visión de cuáles son estos factores esenciales para los procesos de educación ambiental. Bueno, yo solo quería agregar algo frente a lo que dice la profesora Ángela, y es clave que haya un punto de partida y es conocer la percepción de la comunidad frente al contexto que se está abordando. Entender esa percepción y entender esa relación que la comunidad tiene con la naturaleza. Yo considero que debe ser el punto de partida.
cuando la comunidad conoce su rol y cuando la comunidad conoce su entorno además, empieza a sensibilizarse y empieza a cuidar. Y ahí el proceso de educación ambiental es mucho más efectivo. Era lo que quería agregar. Muchas gracias, profe Gloria, por tan puntual aporte. Vamos con el profesor Cristian para que nos complemente también su visión frente a la pregunta que nos convoca. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de factores claves para la efectividad en procesos de educación ambiental, tenemos un sinnúmero de aristas en las cuales podríamos intervenir y las cuales tienen una incidencia directa en esa efectividad. En términos generales, las compañeras Gloria y Ángela han dado en el punto con un elemento que es crucial. Lo podemos llamar de diferente manera, como reconocer el entorno, como identificar la problemática propia de la comunidad, o con un término más englobante, como definir los problemas a partir del contexto. Esto es sumamente importante porque la problemática ambiental va a ser diferente dependiendo del contexto, y la respuesta a esa problemática ambiental también va a ser diferente a partir de ese contexto. Y cuando hablamos del contexto nos referimos, por ejemplo, al contexto social, con los elementos comunales propiamente, el grado de organización, el grado o el nivel de educación que se tenga, o el nivel de disposición a resolver los problemas. Otro elemento del contexto es el ambiente político, ¿verdad? Qué tan organizados están en función del elemento político, si hay una incidencia directa del municipio o del gobierno local, o si ellos mismos tienen su propia organización, o si, por ejemplo, están en buenos o malos términos con esas organizaciones. Eso es sumamente importante. También el entorno natural es sumamente importante. Muchos de ellos, pues, desconocen cuál es la realidad de su entorno, y por tal no hacen esos procesos de educación ambiental, no porque no tengan interés, sino porque desconocen que hay una problemática real. Entonces, ese es solamente uno de los elementos. Ustedes han mencionado cosas que son sumamente importantes. Estos procesos deben ser participativos. Como ustedes bien lo apuntan, los investigadores o los líderes de esos procesos van en un punto particular a la comunidad, pero luego salen de la comunidad. Entonces, lo ideal es que los mismos miembros de la comunidad sean quienes generen esas propuestas de solución, pues al final de cuentas son ellos quienes van a tener la responsabilidad de implementarlas, si es del caso. De ahí la importancia de que sea contextualizado, que sea participativo, que sea inclusivo, en términos de que todos tienen algo que aportar en mayor o menor medida a resolver esa problemática que han detectado. Es importante, pues, definir también otro elemento importante, otro elemento que es relevante, que es el que tiene que ver con los materiales didácticos que se utilizan. El éxito de los procesos ambientales depende de muchos factores, y uno de ellos es qué tan adecuados son esos materiales didácticos. No es simplemente utilizar materiales de otras latitudes y aplicarlos directamente en nuestras comunidades o nuestros entornos. Hay que hacer modificaciones y ajustes, y entonces esos materiales deben ser pensados para que apoyen las debilidades detectadas, pero que al mismo tiempo tengan un fundamento teórico que nos permita trabajar. Otro elemento importante que ustedes mencionaron también, y que yo coincido con él, es el apoyo que se debe tener de los líderes comunales y de los grupos organizados cuando trabajamos con comunidades. Si trabajamos en entornos educativos, pues obviamente tenemos que tener el apoyo de las autoridades educativas, del municipio y de los encargados de los colegios o escuelas. Entonces, es sumamente importante. Tenemos que estar en sintonía en esos elementos, pues lo principal aquí no es la transmisión de conocimientos. Ese elemento de transmitir conocimientos es un elemento que ha sido superado, y ahora lo que se premia y lo que se facilita es la formación de competencias. Esas competencias que integran tres elementos que son sumamente importantes. El saber, que son los conocimientos, no son despreciables, pero son una parte. El saber ser, que corresponde justamente con la parte actitudinal y con la parte dispositiva que tiene el ser humano, y el saber hacer, que tiene que ver con las habilidades y las destrezas que se perfeccionan justamente para resolver esos problemas en mayor o menor medida dependiendo de cómo se van a enfrentar. Entonces, cuando hablamos de los factores claves, son muchos, pero yo lo resumiría en que debe ser contextualizado, inclusivo, y que al mismo tiempo tenga un propósito práctico, que no sea la mera transmisión de conocimientos.
Excelente, profe Cristian, muchas gracias. Le doy la palabra al profe Javier para que también complemente su respuesta. Bueno, yo quiero complementar un poco y, digamos, también lo resumiría así, digamos, pasar de una educación ambiental temática a una educación ambiental problemática. Cuando lo enfocamos en un problema, todos nos podemos ver identificados y podemos encontrar la forma de cómo puedo solucionarlo, ¿cierto? Otro tema es, como hablaba Cristian, como hablaban los compañeros ahora, el tipo de pedagogía o los métodos que utilizamos. Siento que la pedagogía experiencial, que los chicos vayan y vean el problema, vean el vertimiento de aguas residuales en la quebrada, que vean el punto crítico de residuos sólidos, que vean y reconozcan el territorio y el problema es muy importante a través de la experiencia y, digamos, mediante la metodología, mediante pedagogía constructivista, como lo propone el profe Cristian, que es que las personas se empoderen y puedan construir su conocimiento y sus habilidades. Y a mí me parece que, digamos, de lo que recogimos con las instituciones educativas ya desde la parte formal, hay un reto muy grande que es el tema de la transversalización, que yo creo que a nivel curricular se puede avanzar un poco en ese tema, problematizando la educación ambiental. Y la experiencia mostró que cuando se conecta las expresiones artísticas con la educación ambiental, también puede ser muy efectiva, como conectar el sentimiento y el pensamiento, que yo creo que la sensibilidad acá es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos por esos importantes aportes muy sintéticos, también por los tiempos. Hemos aprendido a sintetizar y a resumir nuestras ideas para que también tengamos esos espacios para las preguntas al final. Entonces, yo me voy a permitir compartir con ustedes algunas ideas que he recogido de los aportes de ustedes. ¿Ahí me están escuchando bien todos? Sí, claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces, gracias. Entonces, hay 5 ideas que quiero retomar para sintetizar los aportes que ustedes han brindado desde las experiencias. Lo primero es que la importancia de recordar que la educación ambiental es un proceso, no es una actividad o unas actividades, un conjunto de actividades, es un proceso, es un medio para lograr comportamientos ambientalmente responsables. Entonces, a veces vemos que los procesos de educación ambiental se convierten en el fin, hay que hacer educación ambiental, hay que hacer educación ambiental, pero no los vemos como un proceso. Entonces, de los aspectos que ustedes nos presentan, voy a dar 5 puntos específicos. El primero, la importancia de contar con un marco político, normativo en estos temas, que sea la sombrilla para los procesos de gestión y educación ambiental. Lo segundo es partir del contexto local, la situación actual ambiental que se está viviendo y las características de la población. Lo tercero es lograr esa motivación, ese interés, ese compromiso por parte de los actores sociales, porque si no, no es posible trabajar con los equipos y los grupos de trabajo. Cuarto, evitar a toda costa el activismo, lograr proyectar estos procesos en el tiempo y darles continuidad. Y quinto, lograr propiciar unos materiales pedagógicos de alta calidad para que las comunidades logren la autogestión y podamos formar a formadores a su vez y no dependan de nosotros como facilitadores, sino que podamos en el tiempo que ellos logren esos procesos de autogestión. Bueno, hemos llegado al momento final de nuestra mesa de discusión. Abrimos el espacio para las preguntas que tenga el público que nos acompaña el día de hoy.